un espacio virtual en donde arrancamos ya el segmento comunidad. Esto quiere decir que ya hemos pasado por el segmento familia y por todos los retos que ese segmento nos ha llevado. Doctores, ya estamos en la semana 13. La siguiente semana ya exponemos el trabajo de investigación formativa y de ahí ya solo nos queda cerrar prácticamente el curso. Y lo más importante de cerrar el curso es que además se está acabando todo un ciclo en el que hemos podido compartir este espacio, tanto de teoría como un grupo grande, y el de práctica, que es un grupo casi la mitad, con el que yo cuento los lunes, y con el cual estoy muy agradecida porque creo que en el camino hemos aprendido tanto la docente como los estudiantes, porque creo que pensar que uno lo sabe todo es totalmente falso. Uno en el camino siempre va aprendiendo y uno no tiene por qué subestimar. Siempre se aprende. Y cada ciclo en la universidad, con el rol de docente, he aprendido mucho de los estudiantes. Desde sus bromas hasta la forma en cómo analizan la vida o la forma en cómo interpretan las diferentes situaciones por las que hemos tenido que compartir, no solo en la teoría o algunos ejemplos, sino además en el taller, en donde nos ha tocado talleres que nos han hecho reflexionar, a tal grado incluso, como alguna vez me dijo un alumno, ahora sí sé por qué elegí medicina. Y esas son frases que uno se queda como anécdota, en este caso, de mi experiencia como docente. Muy bien, doctores, entonces entramos al segmento final. Estamos ya en la semana 13 y en este segmento final nos toca hablar sobre comunidad, el último sujeto de intervención del cual nos habla el modelo de cuidado integral. Siendo así, doctores, entonces yo creo que debemos de sentirnos muy orgullosos de tener un país con tal diversidad étnica y cultural, ¿no? Son pocos los que solo son limeños. Yo les decía, por lo menos yo no soy limeña, nací en Lima, pero mis padres no son limeños, orgullosamente son del norte. Mi chinita sí es limeña, porque ya mi esposo y yo sí hemos nacido en Lima, pero esta diversidad nos da la oportunidad de retarnos como sector salud de cómo llegar de la mejor manera a estas diferentes dinámicas sociales. Ya no solo estamos hablando del hipertenso al que tengo que manejarle el medicamento, del hipertenso en el que ya hemos descubierto en el transcurso del curso o de la asignatura. Lo importante que es abordar a la familia de nuestro paciente, de nuestro caso índice, que podría ser un niño, que podría ser un paciente con una enfermedad crónica, con una enfermedad infectocontagiosa. Ahora estamos hablando del sujeto comunidad, con una mirada muy amplia. La comunidad como tal es dinámica y tiene un propio tejido social que se mueve sin que nosotros podamos detenerlo. Factores como la política, por ejemplo, factores como lo económico, factores como el clima, puede hacer cambiar esta dinámica social que no se detiene. La provincia en la que yo hice Seruns probablemente ya no sea la misma si yo vuelvo de visita, porque la sociedad cambia y las generaciones cambian, porque las oportunidades de seguir desarrollándose desde cualquier contexto, sea por educación superior, sea porque son empresarios, sea porque son emprendedores, la dinámica cambia y las familias cambian. Hace no mucho, en un trabajo de investigación que me presentaron los chicos de segundo ciclo, hablábamos sobre la minería ilegal y el golpe tan duro de los metales pesados que podemos encontrar, por ejemplo, en Cerro de Pasco. Y dentro de su investigación encontraron una encuesta y decían básicamente que los padres se habían resignado a que su cuerpo estaba totalmente lleno de mercurio. Pero lo que ellos manejaban como logro
era que sus hijos salgan de esa región. Claro, van a salir probablemente, pero se están llevando el mercurio porque no se trata de que Pasco es un imán y yo me voy y todo el metal se queda. Pero probablemente ya los hijos tengan menos años de exposición. No sabemos cuánto fue el daño celular, pero por lo menos su descendencia tendrá otra oportunidad física. O sea, estamos hablando de un tercer cambio generacional. ¿Cómo el ambiente, cómo el entorno nos genera retos para hacer intervenciones? Es fácil decir, no, yo voy a hacer intervención a las familias porque voy a visitarlos en sus casas. Ya, pues, perfecto. Yo te reto a que vayas al Cerro San Cosme a hacer visita domiciliaria. Seguro que sí te abren la puerta. La pregunta es, ¿saldrás tan igual como llegaste? Te reto a que hagas visita domiciliaria. Acá nomás, a la costanera. ¿Te abrirán la puerta? Hay mucha desconfianza. Los horarios han cambiado, doctores. Si tú quieres hacer una visita domiciliaria al mediodía, a quien encuentras es a la nana o a la persona que has contratado para que te gestione la casa. Ellas no te van a abrir la puerta, porque además tú a quien quieres encuestar es a alguien que sea miembro de la familia. Se vuelve difícil, se vuelve compleja la estrategia. En provincia todavía te abren la puerta. Es más, en provincia aún están con sus puertas abiertas. Acá no se deja la puerta abierta. Acá se vuelve complejo por lo agresivo que se puede convertir Lima. En provincia no hablas de densidad poblacional. En provincia hablas de familias o comunidades dispersas. Cuando en el sector salud hablamos sobre dispersión familiar, estamos hablando de familias que viven a más de 4 horas de un establecimiento de salud, cual fuera su nivel de atención. Ojo con esa pepa, doctores. Lima es una metrópoli, está denso. Lima ya no puede expandirse de forma horizontal. Lima se expande hacia arriba. Fácil, yo hago mi producción de visita domiciliaria en un solo edificio, doctores. No tengo que desplazarme. La pregunta será, ¿cuál será tu estrategia para que te abran la puerta de ese edificio? ¿Cómo ha cambiado la dinámica social? Por eso, qué tan importante es el cliché salud en todas las políticas, porque mucha de esta dinámica se mueve a través de carreteras, se mueve a través de la industrialización de nuestros productos. Y eso no depende de nuestro sector. Entonces, ¿qué tantos retos nosotros podemos abordar, ya no como profesional de salud, sino como un servicio de salud, sino como un establecimiento de salud? ¿Cuáles serán tus estrategias? ¿Cuáles serán tus mejores armas para saber llegar a la población y no solo esperarlos en tu consultorio donde vas a estar de 8 a 2 de lunes a viernes? Hay que mirar por la ventana del consultorio. Ni qué decir, doctores. No solo tenemos esta agresividad, sino que además la variabilidad climática y geográfica, como lo hablamos de hablar, por ejemplo, sobre la dispersión, te genera muchos retos. Y hay que tener la posibilidad de saber planificar nuestras estrategias. No será lo mismo, doctores, si ustedes hacen serums en la sierra a hacer serums en la selva, porque incluso hasta los medios de transporte son distintos. No será lo mismo hacerlo en la costa sur, yéndote para Arequipa, Tacna, que en la costa norte, Mitán y Rico Norte.
Chiclayo, Piura, Tumbes. Hasta la comida es distinta, la dinámica es distinta, los trabajos son distintos. Pero lo único que nos indica es que el Perú es muy rico y que tiene múltiples, pero múltiples formas de potenciar su propia, incluso, dinámica presupuestal. Y es así que nosotros, al salir fuera de nuestra casa, al cambiar de comunidad, y uno de los retos que se nos viene y por los que pasamos todos los profesionales de salud, doctores, es justamente el SERUMS. Y ahí se van a dar cuenta que es todo un proceso, no solo de reto profesional, porque ahora eres tú quien asume el tratamiento de una convulsión, eres tú el que asume en la atención de un parto, eres tú el que asume quizás un problema terminal, sino que además eres tú el que te llenas de oportunidades de mejora para tu propio desarrollo personal, porque vas a tener que tomar decisiones solo para quienes aún viven en casa. Es totalmente distinto cuando vives lejos y fuera. Y nada, nada más importante de la desigualdad económica, que termina siendo un determinante social. Yo les decía que ya las encuestas nacionales te dicen que existen inequidades en salud tan solo por vivir o haber nacido en la selva y vivir en la selva versus un niño que vive en la costa. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene la familia? Pero ya hay evidencia, ya hay encuestas de que sí existe desigualdad, existen inequidades en nuestros servicios. Nosotros, acá en Lima Metropolitana, hay mucha ciencia, mucha tecnología, pero también tenemos nuestros propios riesgos. Tenemos problemas de contaminación ambiental, tenemos contaminación auditiva, contaminación visual. Y en la foto de la izquierda, que también probablemente es Lima, también encontraremos problemas de salud, probablemente problemas relacionados a la escasa o poca agua potable, a la luz, quizás la delincuencia. ¿Y cómo entonces, doctores, y qué tan importante es que el planificador en salud no solo se siente a atender en su consultorio, sino que sepa en qué territorio está desarrollando su profesión, para que sobre ese contexto planifique estrategias que de verdad impacten en la población? Pero una estrategia totalmente transversal, doctores, y que es mi humilde consejo para ustedes, futuros médicos, es que salgan a campo. No los van a recordar por el número de diplomas, doctores. Los van a recordar porque se ensuciaron los zapatos caminando en el territorio. Acuérdense de mí. Y es así, además, que entonces tenemos diferentes dolencias. No es el tema del día, ni tampoco el objetivo de la clase, pero la política nos divide en esta última oportunidad prácticamente en dos, con opiniones divergentes, opiniones resignadas u opiniones altaneras. Pero justamente eso es la dinámica social. Y todo eso confrontado a un sistema de salud fragmentado y segmentado, que además necesita mucho por mejorar, se vuelve más compleja la tarea. Entonces, la salud es por sobre todo una realidad compleja, un proceso social en donde interactúan las políticas y todos los determinantes sociales de salud. Por ello, necesitamos a todos los sectores: salud, justicia, trabajo, minería,
educación a todos a comprometerse de forma obligatoria y sin excepciones a tomar decisiones sectoriales que les sumen a salud. Y una de las herramientas, doctores, con la que prácticamente acabamos la asignatura es la herramienta APOC, que es la atención primaria orientada a la comunidad. Esta herramienta, doctores, es sumamente útil y su metodología les puede servir incluso básicamente para identificar las necesidades, plantear un diagnóstico, promover algunos objetivos para mejorar sus problemas e intervenirlos. Eso es APOC. Necesitamos entonces, para la metodología POC, necesitamos tener claramente cuál es nuestro público objetivo al que vamos a intervenir. Y debemos de reconocer, no solo desde la teoría, sino desde el campo, que este plan es para el abordaje de la familia, de las personas y de la comunidad de ese territorio definido, el cual está a cargo del equipo multidisciplinario de salud. Les he dicho que el EMS solo existe en el primer nivel de atención. Necesitamos además reconocer que frente a diferentes barreras, habrá que plantear una estrategia que nos facilite el acceso. De igual forma, no podemos pretender abordar una comunidad o un entorno sin no tener la competencia clara de nuestro equipo multidisciplinario de salud. Y para ello debemos de tener un equipo completo y con capacidad, con habilidad y con conocimiento. Asimismo, es importante saber que si trabajas en el territorio, debes de conocer a rajatabla los determinantes sociales que ahí están interactuando. Y eso, doctores, es el ASIS local, el análisis de situación local de salud de ese territorio. Pídanlo, doctores, llegando a sus serums, pídanlo. Va a ser la mejor manera de proyectar, primero, cuáles son las patologías que sí o sí tienen que tener a la mano, ya sea en sus libros, ya sea en la IA, y hagan un agente claro, con un prompt claro, que les diga qué hacer para la toma de decisiones de esas patologías más frecuentes. Ustedes sí lo pueden hacer, doctores. En mi época todavía usábamos libro, pero es importante que conozcan el ASIS. De igual forma, no podemos pretender trabajar en comunidad planificando desde un escritorio, solo o solo con mi equipo multidisciplinario de salud. Cuando uno trabaja en comunidad, doctores, trabaja con la comunidad, no para la comunidad, con la comunidad. Y la diferencia es muy sencilla. Con la comunidad porque ellos son partícipes, así como cuando les decía en todo el modelo TOPIC que hay que negociar un plan de trabajo con la persona y en los casos necesarios incluso tener en cuenta la opinión de las familias. De igual forma, si tú quieres intervenir a la familia o intervenir a la comunidad, tú no decides a rajatabla qué se hace. Esos planes de intervención familiar son consensuados con la familia a la que visitas. En la comunidad ni qué decir. Nosotros no podemos aplicar una POC porque tenemos el ASIS, tenemos el mapa local y el equipo multidisciplinario es de acá del barrio, así que se conoce todo. Así no se hace APOC, doctores. APOC es trabajar con la comunidad, con voz y voto. Y la metodología es muy sencillo. Definen y caracterizan una comunidad. Toman en cuenta, a ojo de buen cubero, cuáles son aquellos problemas de salud. Prioriza
Y cuando ya han identificado uno, dos, tres problemas, hacen el estudio detallado del problema. Los dos primeros pasos que yo les acabo de contar, fácil se puede hacer con las herramientas que ustedes ya manejan y que hemos utilizado para el trabajo de investigación formativa. Sí sirven esas herramientas, doctores. Una vez que identificas el problema, haces un estudio detallado del problema. Es decir, análisis de causa-efecto. Eso no lo hemos visto como herramienta. Y cuando identificas qué causa los problemas que han identificado, planificas la intervención. Para planificar tu intervención, planteas un objetivo y planteas actividades. La puesta en marcha es básicamente cuando comienzas a ejecutar tus actividades. Luego haces vigilancia y evaluación para verificar si lo que planificaste como actividad es lo que se viene realizando a la fecha. De igual forma, haces un reexamen. ¿Qué significa? Que básicamente vas a evaluar ya no si las actividades que planificaste las vienes haciendo, sino si las actividades que realizaste en verdad funcionaron o no. Es decir, vas a mirar si lograste tu objetivo. Si no lo lograste, replanteas y retomas el ciclo POT. Pero en todo el ciclo, doctores, hay participación de la comunidad. Esto es algo un poco más detallado en relación a cómo defines la comunidad y cómo vas a priorizar, tomando en cuenta magnitud, gravedad e impacto económico, por ejemplo, qué tan factible es realizar una intervención, si hay o no un antecedente de alguna intervención parecida. Hay que tomar en cuenta si esta intervención, cuánto es más o menos su costeo y si tenemos la posibilidad de realizarlo y por qué no, si es una decisión compartida con la comunidad, ver si en realidad ese problema, que para ti es un problema, es en realidad de interés de la comunidad. Esta es una foto verídica, no es CIA, no es de Google, es una foto en donde la que está de espaldas es una colega mía, residente de medicina familiar, que en su residencia le tocó hacer APOC. Ella estaba haciendo residencia en el Centro de Salud Condevilla, en San Martín de Porres, en Lima. Y le tocó trabajar con la comunidad para identificar la problemática que había ahí. En el informe de problemas encontrados en la comunidad, participó representantes de seguridad ciudadana, representante de la iglesia, representante del municipio, e incluso se invitó a la comisaría y al colegio de la comunidad. Se las presento, es mi colega, médico de familia, Carmen Mesa. Y ellos, en su diagnóstico comunitario, identificaron esa lista de problemas. Coordinación ineficiente entre el establecimiento y la comunidad, delincuencia en la comunidad, drogadicción, paso de recolector de basura, arreglos de parque, ancianos en abandono, abundancia de perros y otros problemas. Eso encontraron, doctores. Y como ustedes pueden observar, no salió como problema, y retrocedo, anemia, hipertensión, que no hay medicamentos, que no hay especialistas, que quiero un hospital. No, 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 doctores. Y encima lo que está marcado en un recuadro rojo es lo que a la comunidad le interesó, la delincuencia. Díganme ustedes qué podemos hacer como salud desde el Centro de Salud Condevilla por la delincuencia. Para evitarla, nada, más bien podemos ser víctimas nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, si yo sé que hay delincuencia y la delincuencia es con arma cortante, entonces tendré que tener un buen tópico de cirugía. Tendré que tener rápidamente mapeado cuál es mi referencia más rápida de cirugía. Tendré que tener personal con competencia para coser. Todos salimos con competencia para coser, pero tenemos que tener los insumos necesarios. Estoy pensando mirándome el ombligo primero. Si yo sé que la delincuencia es alta en mi comunidad,
tendré que responder con mis servicios para esos pacientes que van a llegar. Pero eso no va a solucionar el problema de la delincuencia. Y es que sector salud, así sea un hospital, no va a solucionar la delincuencia. Pero lo que sí nos toca, desde nuestra parte, es responder a esa necesidad de salud. Que si llega un herido por arma blanca, por cuchillo, por ejemplo, pues rápidamente tendremos que saber coser, suturar, finalmente vendar, rápidamente desplazar. No me puede agarrar con los pantalones abajo, desde la mirada de servicio, doctores. ¿Y qué pasa si agarra una arteria? ¿Qué pasa si agarra una vena? ¿Qué pasa si agarra pulmón? No voy a estar esperando a ver para escuchar del pulmón. El hombre tiene un hemotórax, tiene sangre pulmonar. Tienes que rápidamente contar con personal altamente capacitado en signos de alarma de estas lesiones frecuentes por arma blanca y derivar a tu paciente. A mí me toca eso como establecimiento de salud y con Devillo es un 1-3. Sí tengo tópico de urgencia. No tengo cirujano, pero tengo un médico general ahí. Y por su ubicación, más o menos con todo el tráfico, 20 minutos al Hospital Cayetano Heredia. Entonces yo debo de tener rápidamente ese feedback. Pero eso me toca a mí. Pero remarco, no soluciona la delincuencia. ¿Qué actividades se definieron? Se instaló el Comité Local de Salud y Seguridad Ciudadana, se registró el comité en la municipalidad, se coordinó vigilancia continua del serenazgo y se coordinó en la comisaría local. Nosotros solo fuimos los metodólogos, gracias a la POC, porque esa fue la metodología que se aplicó. Pero lo que se busca es finalmente que esa comunidad vea que los servicios que existen ahí le suman, no le restan, doctores. Esa lógica, entonces, como ustedes pueden observar, a nosotros no nos tocó ninguna tarea como sector salud, pero fuimos los metodólogos y ayudamos a que esa comunicación sea fluida entre ese territorio y todas aquellas organizaciones representantes de múltiples sectores. Y en las actividades definidas tenemos al gobierno local y tenemos al sector de los policías, de seguridad ciudadana. Entonces, sí fue de utilidad. Claro, no nos impacta directamente a nosotros, pero sí fue de utilidad, porque lo más importante aquí es que la comunidad sepa que tienen en el establecimiento de salud un amigo que te entiende, un amigo que te mira, un amigo que sabe qué importante es tu tranquilidad comunitaria, porque eso sí impacta en tu salud biopsicosocial. Se tiene que hacer vigilancia y evaluación de la intervención, por supuesto. Tenemos que determinar, tal y como les comentaba, si funciona o no funciona las actividades que estamos poniendo en marcha. Y si no es así, pues habrá que reiniciar una vez más la lógica de replanteemos el objetivo o en su defecto, iniciemos un nuevo ciclo de desarrollo a poco. Es la búsqueda siempre de trabajar con la comunidad. ¿Qué frase es la que ustedes se van a llevar de esta teoría, doctores? Es la frase de el territorio manda. Y lo vamos a reforzar en la siguiente presentación. Muy bien, doctores. Preguntas, consultas.